Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos de antemano el invaluable apoyo de la maestra Alicia Zambrano, subdirectora regional de Educación Básica aquí en Atlacomulco, quien se ha convertido en una portavoz, en una aliada de estos temas de mucha importancia y que es tarea de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estar en el territorio, dejar el escritorio y estar con el personal humano más valioso que tiene el sector, las maestras y los maestros que todos los días, de manera ininterrumpida, nos permiten brindar el derecho humano a 4,5 millones de alumnas y alumnos del nivel, desde educación inicial, es decir, desde guarderías hasta educación superior. Y como dijo la maestra Alicia, un aplauso muy grande para todas las mujeres conmemorando el Día Internacional de la Mujer, una fecha que año con año se vuelve muy importante para recordarnos que entre las mujeres como entre los hombres no existen diferencias más allá que el hecho de pertenecer a un solo segmento, es decir, personas que independientemente del sexo al cual pertenezcamos, todas tenemos las mismas cualidades, los mismos derechos. Y para esto, pues un aplauso muy grande a ustedes en reconocimiento a la noble, a la gran tarea que ocupan en nuestra comunidad. Un aplauso para ustedes. Y pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre temas de convivencia escolar y cultura de la paz. Hace 8 días tuve también la oportunidad de estar por aquí en este bello escenario con un foro igual de maestras y maestros y que no es otra cosa más que la imagen de la importancia de este tema. Es un tema que, como lo dice la maestra Alicia, a muchas y a muchos nos va a hacer pensar sobre la tarea tan importante que estamos desarrollando. Y ustedes sepan que como el elemento humano más importante de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el secretario de Educación, el maestro Miguel Ángel, quiere que no haya maestros y no haya maestros que queden al margen, es decir, maestras y maestros que sean capacitados, que sean actualizados, mucha información que de manera satelital está presente en todos los procesos de la educación. Es un tema que desde el punto de vista que se aborda les va a permitir a ustedes ser mejores maestros, bajo el objetivo principal que tenemos todas y todos, brindar educación de calidad para cumplir con lo que establece la fracción primera del artículo 72 de la Ley General de Educación. Educación de excelencia, que es a la que tienen derecho todas las niñas, jóvenes y adolescentes de este país. Lo que ustedes van a escuchar es una información que venimos brindando en todo el Estado de México de manera ininterrumpida, es decir, diario estamos en las regiones, en las supervisiones, no importando el número de personas, no importando la distancia, y sobre todo tratando de llegar a aquellas escuelas que por la distancia están dispersas y que se complica muchas veces que se lleguen con programas o con información hasta los lugares que ustedes se encuentran. Para el Consejo Escolar para el Bienestar, esta tarea es una prioridad, capacitar al personal docente, y en esta materia que para muchas y muchos va a ser novedosa, podrían decir, yo por qué tengo que saber leyes si soy una maestra o un maestro, que mi tarea básica se desarrolla a partir de la transmisión de conocimientos. Queremos decirles que las leyes son básicas y que durante mucho tiempo hemos sufrido una debilidad estructural que sobre todo afecta a las maestras y los maestros que están frente al grupo. Soy licenciado en Derecho
ustedes sepan con quién están ahorita invirtiendo tiempo de esta gran mañana. Soy Marco Antonio Ortega Ramos, licenciado en Derecho, con maestría en Docencia Jurídica. Yo doy clases en la universidad. Tengo 28 años ya dentro del sector, y desde el primer día en que ingresé al sistema se me ha dado la tarea de coordinar programas, coordinar proyectos para establecer políticas públicas que permitan al sector cada vez ser mejor. Se me ha encomendado la tarea de coordinar proyectos, iniciando desde la educación para jóvenes y adultos. Es decir, toda mi antigüedad en el sector ha sido en representación o a favor de los grupos vulnerables, empezando por gente analfabeta, posteriormente jóvenes y adultos con rezago educativo, posteriormente la obesidad que se vive en el sector dentro de las niñas y niños que todos los días acuden en escuelas, posteriormente abogado de la Unidad de Igualdad de Género, defendiendo a las mujeres, forman parte de la Secretaría, y que por el solo hecho de ser mujeres sufren violencia permanente y recurrente. Y ahora trabajar para las niñas y los niños. Si ustedes no lo saben, soy el abogado de las niñas y de los niños en el Estado de México que por alguna acción o alguna omisión sufren algún tipo de violencia, y que por ley tenemos el gobierno y el Estado la obligación de reparar el daño que se pueda provocar. Es un tema que a muchas y a muchos nos va a sembrar, pero que es como la medicina. Es mejor, aunque sepa feo, probarla para curarnos, y en este caso pues es información que nos siembra. Dentro de estos 28 años que tengo en la Secretaría de Educación, a la par de que me encanta mucho la ingeniería administrativa, a mí me gusta mucho el diseño de oficinas del gobierno a partir de las leyes. Se me ha encomendado siempre la tarea de aplicar la normatividad. Como soy licenciado en Derecho, pues es una actividad que no a muchas autoridades les gusta realizar por el momento tan impactante que representa. Y si yo fuera un piloto de la Segunda Guerra Mundial, en donde se les pone una estrellita por cada avión que van tumbando, yo traería más de 250 estrellitas aquí de maestras y maestros a los que les he levantado actas administrativas para sancionar su conducta. Y no hay algo que duela más que cuando se le brinda la garantía de audiencia, que es constitucional para las maestras y los maestros. Las maestras y los maestros refieran desconocimiento, ignorancia. Es un atentado que se hace contra la gente, porque para la Secretaría de Educación el trabajo de ustedes es sagrado. Sabemos que de ahí dependen familias, que de ahí hay mucha gente que ha trazado una ruta para profesionalizarse y para alcanzar derechos, incluso como de la jubilación, proyectos de vida. Entonces para nosotros es muy importante el trabajo, al grado de que la percepción de aplicar una medida disciplinaria para una maestra o un maestro debe de ser lo último que se deba de hacer en el servicio. Lo primero que se debe de hacer es capacitarnos. Y para esto va a haber un tema que los va a sembrar, porque es lo que ustedes están revisando todos los días, lo que están viviendo en las escuelas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en las escuelas? Una violencia natural que se vive en este país. Una violencia en donde ya la vida es muy relativa, no tiene la valía que tenía en el pasado. Gente que por un cigarro de marihuana se vuelve sicario y le quita la vida a alguien más. Dijéramos, ¿hasta dónde se ha abaratado el respeto a la vida? Una violencia que se vive en el hogar, una violencia que se vive en la comunidad, y que desafortunadamente cuando abrimos las puertas de las escuelas se mete en las escuelas disfrazada de niña, de niño, de mamá, de papá, de maestra o de maestro. Una violencia que desde las 7 de la mañana es tan natural que hasta se vende. Hay periódico que se llama El Metro, en donde hay cuerpos sin cabeza, cuerpos destazados, y entre más sangre, más morbo provoca y más consumo de lo mismo se nota, al grado de que hemos naturalizado tanto la violencia que con que no te pase a ti, pues todo está bien. El día que te pasa a ti algo, pues ese día sí ya es un tema que nos alerta, pero no es necesario llegar a tanto. Que hemos observado que todos los días a las escuelas, desde las 8 de la mañana que se abren las puertas, entra una violencia a partir de las personas.
Les preguntamos en una escuela en Ecatepec a las mamás que levantaran la mano para medir la violencia que hay dentro de las escuelas, que levantaron la mano, por favor, las que habían besado y habían persinado a sus hijos antes de entrar a los planteles. Solamente 10 madres de familia levantan la mano, de 200. La segunda pregunta fue cuántos mandaron a esos niños, a esas niñas con un chingado, perdón por la expresión de la palabra, pero es la más light comparado con las miles de groserías, peladeces que las niñas y los niños van a la escuela y ya vienen cargados del hogar. 180 mamás levantaron la mano, nada más para que vayan viendo ustedes la dimensión. Y la tercera pregunta con estas mamás fue que cuántas habían golpeado o habían lastimado a los hijos antes de entrar a la escuela. 10 mamás levantaron la mano. Esto en una teoría de la escalera de la violencia es lo que ustedes observan. ¿Saben cuál es la escalera de la violencia? La escalera de la violencia nace cuando mi jefa me regaña a mí, yo llego a mi casa, me desquito con mi esposa con mi hija mayor, la mayor con la mediana con la chica y la chica con la mascota. Eso es lo que pasa en las escuelas. Ustedes empiezan a ver el reflejo de 10 alumnas y alumnos que vienen persinados y vienen besados para aprender, vienen en condiciones para aprender, pero que van a ser inmediatamente víctimas de esos 180 que ya vienen regañados, que ya vienen con palabras lastimadas, y de aquellos otros 10 que ya vienen violentados. Eso es lo que ustedes perciben en las escuelas. La segunda pregunta de esas madres de familia fue que ya no nos dijeran sobre sus hijos, sino que nos respondieran ellas como madres de familia, como personas que nos dijeran cuántas habían llegado besadas y persinadas a esa junta. 10 mamás levantaron la mano. La segunda pregunta, ¿cuántas vienen lastimadas? 180, con una grosería. Y las otras 10 vinieron lastimadas, nos dijeron, no, somos solteras. Y dijimos, ok, pues no vienen lastimadas, pero somos solteras. La tercera pregunta se las hacemos, por ejemplo, a ustedes. Nadie levante la mano. ¿Cuántas y cuántos de ustedes ahorita vienen besados y persinados a esta reunión? ¿Cuántas y cuántos vienen con un chingado? ¿Y cuántas y cuántos podrán venir ya lastimados? Los mismos porcentajes se reflejan porque esta no es una condición de personas, de niños, es una condición de todos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando abrimos las puertas de la escuela, el 10% de los integrantes de la comunidad escolar son únicamente los que vienen en condiciones de aprender, porque los otros 80 vienen lastimados, y hay que bajarles las emociones. Y aquellos 10 que vengan golpeados son los que se van a desquitar de los que vienen en paz. Eso es lo que ustedes observan desde las 8 de la mañana, que solamente el 10% de los integrantes de la comunidad vienen a lo que es el objeto de la educación, que las niñas y niños aprendan. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay que poner un alto. Porque si ustedes no les han dicho, se los vamos a decir muy concretos. Ustedes en este siglo han sido contratadas y contratados no para que las niñas y los niños aprendan, que pasa a ser ese el segundo objetivo. El primer objetivo es cuidar y proteger a las niñas, niños y jóvenes mientras aprenden. Y entonces ahí tienes que estar dispuesta a cambiar, a transformar tu forma de pensamiento, porque si sigues priorizando aprendizaje sobre seguridad, vas a poner en riesgo a la población estudiantil. Y el riesgo en las escuelas se reconoce como violencia escolar. Te voy a ser muy concreto y muy realista. La violencia escolar se administra, y a quien le toca administrar la violencia escolar es a ti, al maestro o a la maestra que tenga a su cargo a niñas y niños durante una jornada escolar. Vamos a empezar entonces a reconocer quiénes somos y qué hacemos, porque tú no eres una maestra, esa es tu función. Tú no eres un maestro, esa es tu función. Tú eres una servidora y un servidor público que tiene esa función. Y como eres una servidora o un servidor público, tienes que cumplir con la característica número 1 de las y los servidores públicos: cumplir con las normas y procedimientos de trabajo y las instrucciones que recibas de tu autoridad inmediata. Eso cambia las cosas, porque si eres una persona que constantemente te gusta entrar a las escuelas siendo disruptiva, ¿saben cuáles son los maestros disruptivos? Aquellos que les dice la directora una instrucción y que la docente por lo regular dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Me piden muchas cosas, ¿yo por qué? No entregues nada, manita, no lo hagas. Esos maestros que van en contra siempre de la instrucción de una autoridad educativa ya empezaron perdiendo.
De antemano, si no cumples con las dos instrucciones, ¿saben cuáles son las dos máximas del servicio? Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo y sujetarte a las instrucciones que recibas de la autoridad inmediata. ¿Qué sucede con eso? Es una característica. Cuando pones un pie dentro de un plantel educativo, dejas de cumplir quereres y te comprometes a cumplir deberes. Si eres una maestra que no te gusta cumplir con las instrucciones de la autoridad, estás así a que te rescindan la relación laboral. Basta que esa directora escolar de ahora en adelante te entregue todo documentado, es decir, instrucciones por escrito, con cumplimiento de la fecha, 2 días si deseas, para que esperando a que incurras y no entregues nada, caigas en faltas. Y entonces ahora sí, una directora que te va a estar aplicando la norma de manera permanente. Aquí hay que entender lo que sucede, compañeras y compañeros. Tenemos una debilidad estructural. Cuando elaboramos los protocolos para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del subsistema educativo estatal, nos dimos a la tarea de revisar el marco legal del cual están agarrados estos protocolos. Cuando revisas el marco legal, te das cuenta que hay tantas normas ajenas a la Ley del Trabajo y al Reglamento General de Condiciones de Trabajo de los Servidores Públicos, que son del desconocimiento de las maestras y los maestros. ¿Cómo nos dimos cuenta? Los abogados hacemos mucho derecho comparado. No empezamos a inventar normas, agarramos normas de otros estados, de otros países, que les han funcionado muy bien, y empezamos a hacer comparación y empezamos a integrar a las normas. Pues resulta que el sistema educativo nacional tiene una debilidad estructural. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, las maestras que sean normalistas en este espacio, ¿quiénes son maestras normalistas? ¿Pueden levantar la mano? ¡Wow! La gran mayoría de los maestros y maestras normalistas que están en este espacio durante 4 años se especializaron en materias para la transmisión del conocimiento, para las formas de aprendizaje. Desafortunadamente, durante 4 años de profesionalización, no tuvieron una sola asignatura sobre legislación de la educación con enfoque de infancias y del derecho humano a la educación. Las personas que como un servidor sean licenciadas en Derecho, arquitectos, médicos, enfermeras, quien sea, porque ahora la educación podemos entrar con profesión diferente. No tuvimos durante nuestra preparación una sola asignatura sobre legislación de la educación con enfoque de infancia y del derecho humano a la educación. Las personas que tengan maestría, doctorado, postdoctorado, seminarios, especialidades, lo que quieran. No hay una sola asignatura en este país en legislación de la educación con enfoque de infancia y del derecho humano a la educación. Cuando ingresamos al servicio público, no hay un curso de inducción al puesto, un curso propedéutico, no hay tiempo porque tienes que entrar rápido al salón, en donde se te dé legislación de la educación con enfoque de infancias y del derecho humano a la educación. Y entonces, ¿qué sucede? Que por lógica todo el mundo entramos al servicio recordando el pasado, de cuando fuiste alumna, de cuando se te estaba formando, y eso lo empiezas a replicar cuando empiezas a ejercer la docencia, sin entender que estamos cambiando de siglo, que somos una generación que nos corresponde sepultar, enterrar todas las prácticas del pasado sustentadas en el adultocentrismo, cosificación y objetivización de las infancias. Es decir, repetimos patrones que antes eran normales, como el famoso golpéenlos. ¡Orden! ¡Estoy hablando! Gritos o una voz muy alta. Tú normalizando, porque así aprendimos las niñas, así aprendimos los niños, sin entender que estamos cruzados por el cambio generacional. A nosotros, todas aquellas muestras del pasado, replicarlas en este siglo se convierten en maltrato escolar. Y ahorita vamos a ver con números cómo la Secretaría de Educación ocupa el primer lugar dentro del ranking de las secretarías en el número de quejas por violaciones a los derechos humanos. Tenemos que entender que a partir del 2011 la educación en este país no es un servicio público, la educación es un derecho humano, y que gracias a que es un derecho humano, a partir del 2011 está estrictamente prohibido en este país expulsar, reprobar y suspender alumnas y alumnos del sistema, que estamos obligados a garantizar eficiencia terminal. Y entonces ahí tenemos que empezar a mostrar los cambios. ¿Cuáles son esos grandes cambios que tiene que tener el agente educativo de este siglo?
Son tres. Número uno, amar a las infancias. Si no te gustan las infancias, si sus ruidos te chocan el oído, si no los soportas, si sus ruidos, sus olores no te gustan, no te pedimos que renuncies porque te repetimos, tu trabajo es sagrado, pero cámbiate a la administración. No estés frente a un grupo porque vamos a provocar omisión en el cuidado y protección. La segunda tarea, la segunda característica que tiene que tener el agente educativo moderno, entender la edad biológica por la que está atravesando la persona que estás atendiendo. No es lo mismo un niño de preescolar, un niño de primaria, un niño de secundaria, un niño de educación media superior. Tienes que entender hasta dónde llega tu intervención. Los marcamos. El 80%, el 90% de las personas que están en los centros preventivos de readaptación social por delitos dolosos, es decir, que hubo premeditación, alevosía, ventaja, violencia. En los estudios psicométricos siempre hay violencia en la infancia. De ahí que tú sepas hasta dónde llega tu intervención con un ser humano, que lo puedes marcar. Por ejemplo, en los alumnos menores de edad, secundaria, hay una condición natural del cerebro. Cuando tú lo estás presionando, inmediatamente los músculos se retraen y pareciera que se están riendo. Y si tú no conoces biológicamente lo que provocas, lo estás traumando al chavito. Por eso debes de conocer biológicamente la etapa por la que pasan las personas que estás atendiendo. Y la tercera característica, amar a la educación. Entender que la educación no es chamba, no es a complete de quincena, no es el lugar que encontré mientras me ocupo en el trabajo que realmente me apasiona. No, educación es pasión, educación es misión, mística, entrega, es saber todos que te vas a hacer más fácil pobre que rico aquí, que lo único que te vas a hacer rico es emocional, existencialmente, el haber participado poniendo la semillita para que las próximas generaciones del futuro vivan mejor. Pero si no tienes esas tres características, porfa, cámbiate a la administración. Ama la infancia, entiende su biología y por favor, ama la educación. Más adelante te voy a dar ejemplos de lo que sucede cuando no tienes esas características, en donde desgraciadamente quien paga las consecuencias son personas vulnerables que están a tu cargo mientras los estás cuidando. Eso es lo que hay que entender. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una frena, porque estos tratos objetivizantes y cosificantes que traemos a la infancia, desafortunadamente este siglo te traen consecuencias a ti, porque además de ser una especialista en todos los procesos administrativos y en todos los procesos académicos, tienes que saber de convivencia escolar y cultura de la paz, porque desgraciadamente cuando no se implementan estas dos estrategias en las escuelas, surge la violencia escolar. Y la violencia escolar es cruel no nada más para la niña o el niño que la sufre, es cruel para el agente educativo porque no respeta años de servicio, porque no respeta preparación profesional, porque no respeta puesto, función que tengas en la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún tengas 35 años de servicio de antigüedad en la Secretaría de Educación, el día que hay una niña lastimada por acción o por omisión del agente educativo, ese día te vas. Que puedes tener licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, especialidad, lo que quieras. El día que hay una niña lastimada por acción o por omisión, ese día te vas. Y que no importa el puesto, la función que tengas en la escuela, puede ser la directora, puede ser la subdirectora, el orientador, el docente, quien sea, ese día te vas. La violencia escolar es cruel para todos. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Lograr que si no es a través de la convivencia escolar y la cultura de la paz, la violencia se quede afuera del plantel, si no lo logramos va a entrar a la escuela. Y una vez que entra a la escuela te toca administrarla a ti. Y entonces viene un problemón, porque el tema de violencia escolar se hace como debes hacerlo y no como quieras hacerlo. Te lo pongo como un ejemplo, en una escuela, en una portería, un niño se cuelga en una portería que no está anclada al concreto. La portería se mueve y el niño se cuelga y empieza a ejercer la fuerza física del péndulo y el niño sale volando y cae de espalda en el piso y arriba le cae la portería. La portería le cae en el abdomen, le destroza el intestino grueso y le destroza el intestino delgado. La directora escolar mete el carro a la escuela para subir al niño y llevarlo al hospital. Se lo lleva al hospital, en el camino el niño se muere. La directora en la cárcel sin trabajo. En el gobierno y en la educación haces lo que debes, no lo que quieres.
eso te coloca en una gran desventaja. Por eso te pedimos que te apiegues siempre a los principios normativos de la educación. Entender que la normatividad no es castigo, la normatividad es sana. El problema es que como no sabemos leyes, entras a la educación y empiezas a cumplir y a satisfacer quereres. Y el día que ya no te funcione, que la directora te quiere poner un alto, inmediatamente tú la catalogas a ella como una directora insensible, inhumana, porque ella no te deja hacer lo que quieres, sin entender que normatividad proviene de la norma, de lo normal, del deber ser. Pero como no la reconociste, no la obedeciste, ejerciste gobernanza, el día que tu autoridad te dice te voy a aplicar norma, crees que es castigo, y de manera inmediata empiezas, me van a castigar, no es cierto. Revisen ustedes por favor el librito blanco y el librito naranja, es decir, la ley de trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios y el reglamento general de condiciones de trabajo de los servidores públicos. Todos son derechos, todos son derechos. Nada más trae una hojita que dice obligaciones, dos hojitas y una hojita que dice medidas disciplinarias. Y dentro de las obligaciones, ¿con qué se empieza? Cumple con las normas y procedimientos de trabajo. Sujétate a las instrucciones de tu autoridad inmediata. Cuando tú no cumples con las normas y procedimientos de trabajo, ni cumples con las instrucciones que te dé tu autoridad inmediata, ya estás en desacato, ya empezaste perdiendo. Y entonces vuelvo a repetírtelo, tu directora a lo mejor es muy humana y nunca te ha documentado, pero si de ahora en adelante te empezara a dar documentos con fecha de vencimiento, te demuestra tu desacato. Y de manera inmediata, por desacato, ¿cuál es la sanción? Rescisión laboral. Entonces, por eso te tienes que siempre sujetar a... No son preguntas, en el gobierno y en las instituciones educativas no pedimos favores, damos instrucciones. De ahí que cuál sea tu tarea, apegarte al cumplimiento de la misma. A lo mejor no te gustan, pero no es pregunta, es instrucción. Y cuando tú no la cumples, caes en desacato. Entonces, por favor, por eso la tarea que les pedimos, y para mí mucho mejor como abogado, ¿cuál? Que voy a tener muchísimas colegas y muchos colegas abogados, porque si ustedes no lo saben, ya que se contrataron con el gobierno, se comprometieron a cumplir con esa obligación, sujetarte a las normas y procedimientos de trabajo. Y entonces ahí los deja en una condición frágil, ¿ok? Bien, vamos a empezar a entender, porque desafortunadamente poco nos sirve para cuidar al maestro que se le capacite en aspectos académicos y administrativos todos los viernes últimos de cada mes y no se les capacite en convivencia escolar. Porque vuelvo a repetir, es más fácil que te vayas de una escuela, no por la falta de cumplimiento a los programas de la nueva escuela mexicana, o es más fácil que te vayas de una escuela no tanto por cumplir con las normas y procedimientos, todo lo administrativo, normas de reglas de inscripción, acreditación y certificación de la educación básica de acuerdo al nivel que tú estés brindando, que emiten hacer, que puedes ir más fácil por esto de convivencia que por lo académico y lo administrativo. De ahí la importancia que en la misma intensidad como se te capacita a ti en lo administrativo y en lo académico, se te capacite en la convivencia escolar, porque de lo contrario las soluciones se dan por esta materia, ¿ok? Bien.